Como vimos, esto de calcular derivas no es nada fácil. Y cuando uno sabe que va a cometer un error, usualmente lo mejor es cometer ese error de la manera más fácil posible. Entonces, para calcular derivas vamos a usar un método que se explica en una de las lecturas de esta semana que dice que la capacidad de deriva dividida por la longitud del elemento. Voy a hablar de columnas, entonces voy a hablar de h como la longitud libre del elemento. Esto debería ser igual a el aporte del acero transversal a la resistencia de corte dividido por la demanda de corte multiplicado por la relación de aspecto. A es la distancia del punto de momento máximo al punto de inflexión. Esto en una columna debería ser h medios, más o menos. D es la profundidad efectiva y esto le vamos a poner un signo de porcentaje aquí. Estos términos los voy a explicar un poco mejor con un ejemplo. Antes de hacer ese ejemplo, quiero hablar un poco más de este término. Ese término vamos a decir que es cortante nominal unitario. Vamos a decir que es la demanda de corte dividida por este producto del ancho de la sección y la profundidad efectiva. Aquí hay que tener cuidado, esta es la profundidad efectiva, no es la profundidad total de la sección, sino la profundidad efectiva. Y hay razones históricas para definir el cortante unitario así, pero no quiero que nos desviemos ahora en eso. Este cortante, la fuerza de corte máxima, la vamos a estimar como lo recomendó Newmark, Bloom y Corning, quienes muy temprano se dieron cuenta que iba a ser muy difícil cuantificar las máximas fuerzas que yo tengo en los extremos de cada columna. Incluso cuando yo proporciono las vigas para que sean más débiles que las columnas, a veces tengo rótulas plásticas en ambos extremos de la columna. Entonces, Newmark, Bloom y Corning dice, simplemente tome 2 veces el momento plástico probable, divídalo por h. Eso viene de un diagrama de cuerpo libre que tiene esta forma, en donde esto es el corte, los momentos de los que estamos hablando tendrían estos sentidos. Y por supuesto, como estamos hablando de columnas, habría carga axial, pero vamos a ignorar su efecto en los momentos. Equilibrio de momentos, estática, requiere que esto sea cierto. Y eso es lo que vamos a llamar la demanda de corte en términos de fuerza, y esto va a ser la demanda de corte en términos de esfuerzo. Como les dije, voy a ilustrar el uso de este método para estimar capacidad de deriva usando un ejemplo, y el ejemplo va a ser el siguiente. Voy a trabajar con la columna de 30 por 30 que ya definí para el edificio de 7 pisos del que hablamos antes. Entonces la sección transversal va a ser cuadrada, va a ser de 30 por 30. Voy a asumir que esa sección está reforzada por 12 barras longitudinales. 9, 10, 11 y 12. Y voy a asumir que esas barras están amarradas. De hecho, la traducción literal de lo que en muchos países se llama estribo y en otros países se llama fleje. En inglés se llama tie y la traducción literal es amarre, no estribo. El estribo se usa, por lo menos en inglés, para hablar
del acero transversal en las vigas, no en las columnas. Voy a asumir que tengo amarres de este tipo. Voy a asumir que las barras longitudinales son de 9/8 de pulgada. Tengo 12 barras, el número 9, y voy a asumir que su punto de fluencia es 60 KSI. Voy a asumir que los estribos son del número 4 y que también son grados 60. Y para empezar voy a asumir que el hormigón tiene una resistencia de 4000 PSI. En un momento vamos a ver que voy a tener que variar eso un poco. Por ahora simplemente terminemos de definir la sección. Lo último que me falta por definir es el recubrimiento, que voy a decir que medido al centro de la barra es de 3 pulgadas, de tal manera que esto va a ser la profundidad efectiva D y va a ser 27 pulgadas, mientras que 30 es la profundidad total. Y por supuesto el ancho B va a ser también de 30 pulgadas. Una de las cantidades que vamos a tener que definir cuando haga los cálculos de capacidad deriva va a ser el área de refuerzo transversal efectiva, por llamarlo así. Las grietas de corte en una sección se verían así. Esa grieta de corte cruzaría el estribo o los estribos aquí, acá, acá y acá. Por supuesto, pueden haber grietas de corte en otros lugares, pero ese es el lugar crítico porque ahí, en ese plano, si se quiere, en esa zona, el área del acero del alma, la W en inglés se usa para referirse al web, que es el alma. El área de acero en el alma sería 4 veces el área de una barra del número 4 o de media pulgada, que sería 4 veces por 0.2 pulgadas cuadradas. El área total de acero longitudinal sería 12 veces por el área de una barra del número 9, que es 1 pulgada cuadrada. Como necesito calcular la capacidad de momento de la sección, lo primero que voy a hacer es graficar un diagrama de interacción usando una hoja de cálculo que voy a subir a la hora virtual y se llama Interaction. Yo ya calculé la carga de servicio para una columna interior, para una columna interna, y obtuve que es del orden de 1000, un poco más, kips. Y eso lo voy a tener en cuenta para calcular este momento máximo probable. Esta es la hoja de cálculo del Sablé. Tiene un formato muy parecido al de flecha. De hecho, el algoritmo que usa la hoja de cálculo es el mismo que el que se usa en flecha. Si quisieran ver ese algoritmo, vayan aquí a este menú y digan que necesitan más comandos y busquen el comando que se llama Visual Basic. Y ahí van a poder ver el código que permite dibujar, en este caso, el diagrama carga axial momento para condiciones límites. Esas condiciones límites las voy a definir mediante esta máxima deformación unitaria.
De nuevo, como en flecha, todo lo que esté aquí en gris son cosas que el usuario tiene que especificar. No quiero describir cada una de las variables que el usuario tiene que especificar. En cada celda se describe cada una de esas variables. Pero sí me quiero referir a un par de ellas. Una sería esta, la resistencia al hormigón, que la entro aquí como 4 multiplicado por 0.85, porque bien sabemos que si el cilindro tiene una resistencia de 4 KSI, la columna o el hormigón en la columna puede tener una resistencia menor porque las condiciones de vaciado y las condiciones de curado no son las mismas. Y eso usualmente resulta en un hormigón más débil en las columnas. Entonces por eso se multiplica por 0.85. El módulo de elasticidad del hormigón que habíamos usado antes era de 3600 KSI. Lo voy a actualizar aquí. Cada que yo actualice algo para refrescar, por decirlo así, los resultados, tengo que decirle a Excel que calcule todo. Esta es la deformación unitaria máxima después de la cual se asume que el esfuerzo en el concreto es 0. Esto es la resistencia a tensión del concreto. Esfuerzo de fluencia asumido para el acero longitudinal. Vamos a asumir que es 60. Aquí estamos diciendo que van a haber 4 capas de acero, una de 4 barras, otra de 2, otra de 2 y otra de 4. Estamos hablando de 4 barras aquí, 2 barras acá, 2 barras acá y 4 barras más acá abajo para obtener de nuevo 4, 2, 2 y 4. Esos serían áreas. Digamos que el área de cada barra del número 9 es de 1. Luego aquí tengo las distancias medidas desde la parte inferior, asumiendo que el momento aplicado causa tensión en la parte inferior. Este es el ancho, que podría ser distinto en la parte superior y en la parte inferior, pero en este caso no es 30. Y esta es la altura. Aquí se define otra vez la altura por razones que no quiero elaborar ahora. Aquí entra uno en las cargas axiales. Eso lo especifica el usuario. El programa le da momentos y curvaturas y otras cosas, pero la carga axial la especifica uno. Quedamos que la carga axial de servicio para esta columna con la que estamos trabajando es de más o menos 1100 kips. Eso nos pone por aquí. Eso está muy cerca del punto balanceado. No es una buena idea estar tan cerca del punto balanceado porque a partir del punto balanceado la sección se hace menos deformable. Una manera de solucionar eso es incrementar la capacidad a compresión del hormigón. Entonces la voy a subir a 6. Si quiero también puedo actualizar el módulo de elasticidad, aunque eso no debería tener mayor efecto en los resultados. Luego le digo o le pido a Excel que calcule todo y veo cómo el punto balanceado sube y mi carga se aleja un poco de ese punto. El momento asociado con la carga axial que calculé se vuelve entonces unos 19.000 kip por pulgada. Y ese número es el que voy a usar para calcular la demanda de corte. Para asegurarme de que todo quede claro, voy a regresar aquí a la sección transversal para decidir que la resistencia al hormigón la aumentamos a 6.000 PSI. Pues con estas propiedades de la sección y con esta formulación vamos a tratar de estimar ahora la capacidad de deriva de esta columna en particular. Recordando lo difícil que fue calcular capacidad de deriva con expresiones que parecerían un poco más cercanas a lo que se enseña en las clases tradicionales de hormigón. Esta hoja de cálculo de MathCAD muestra cómo voy a usar los números que acabo de calcular y escoger para estimar la capacidad de deriva de una de las columnas interiores
de nuestro edificio de 7 pisos que estamos usando como ejemplo. Aquí está la profundidad efectiva que seleccioné. Este es el ancho de la sección y habíamos incrementado la resistencia del hormigón a 6000 PSI. Esa es la resistencia de los cilindros, ¿verdad? Una de las primeras cosas que yo debería mirar cuando diseño una columna es la cantidad de acero longitudinal. Tenemos 12 barras de 1 pulgada cuadrada cada una, 12 barras del número 9, y por definición la cuantía de columnas se define con respecto al área total de la sección transversal. Eso me da 1.3%. Ese número debe exceder el mínimo que es de 1%. Y aunque los códigos tienen límites superiores mucho mayores, yo recomendaría que no se exceda un límite superior del 2%. Cuando se pone más acero del 2%, acero longitudinal, usualmente se tienen problemas de corte o problemas de congestión, o ambos. Recuerde que si va a usar traslapos o solapes, habrá secciones en las que la cuantía se va a duplicar. Dijimos que vamos a tener estribos con 4 ramas. Vamos a decir que son del número 4, de tal manera que el área AW que definimos hace un momento sería 4 por el área de una barra del número 4 o de media pulgada, que es 0.2 pulgadas al cuadrado. Voy a usar un espaciamiento de 3. Esto ya lo seleccioné yo iterativamente. Empecé con un espaciamiento un poco más grande, pero después de un par de iteraciones me di cuenta de que la única manera de obtener una capacidad de deriva adecuada es yendo a un espaciamiento tan pequeño como 3. Eso es relativamente pequeño. Sin embargo, deberían caber los agregados dentro, entre 2 estribos, porque si los estribos son de media pulgada, debería yo tener por lo menos 2 pulgadas libres para que pase el agregado. Debo tener cuidado, sin embargo, de especificar agregado de no más de 1 pulgada o algo así de tamaño máximo. Eso lo voy a comparar con este número: 5 veces el diámetro de las barras longitudinales. Esto es lo que hoy en día se sugiere como un límite máximo para evitar el pandeo de las barras longitudinales en compresión bajo cargas cíclicas, algo que limita mucho la capacidad de deriva. Los códigos hablan de límites de más de 5 veces el diámetro de la barra longitudinal, pero lo que hemos estado viendo en las últimas pruebas que se han hecho es que tal vez tengamos que reducir eso a 5. De todas maneras, tenemos un espaciamiento mucho menor, por lo cual esperaría uno que el pandeo de las barras longitudinales no sea crítico. Para esta área de acero transversal o de acero del alma, la cuantía entonces transversal sería esa área dividida por B, el ancho de la sección, y S, el espaciamiento entre los estribos a lo largo o, en el caso de la altura, a lo alto de la columna. Eso me da una cuantía de un poco menos del 1%. Fíjense que acá tengo algo cercano al 1%, acá tengo algo también cercano al 1%. Por muchos años, muchos diseñadores fueron muy generosos en la cuantía longitudinal y un poco tacaños cuando se trataba de cuantía transversal. Los estribos son caros de hacer y de colocar, pero si uno tiene una discrepancia muy grande entre este número y este número, se debería preocupar. El acero transversal es tan o a veces más importante que el acero longitudinal. Ok, ahora para seguir con nuestro método, tenemos que estimar la demanda de corte. Como dijimos, la demanda de corte va a ser 2 veces el momento que actúa en la sección. El momento de nuestro diagrama de interacción dijimos que iba a ser 19.000 kip pulgada. Eso lo voy a amplificar por un factor de 1.25 para tener en cuenta el endurecimiento del acero a altas deformaciones unitarias, y para tener en cuenta además que cuando yo compro acero de 60 KSI, el fabricante no me manda acero de 60 KSI, me manda acero de 70 KSI y a veces hasta de 80 KSI. Por esas 2 razones
lo común es amplificar la demanda de momentos por un factor de 1.25. Eso lo voy a dividir por la altura libre de la columna. Esta es la altura total de, digamos, centro de viga a centro de viga. Y esta es la altura de viga. Por lo tanto, esta resta me da la altura libre de la columna. Yo tengo que ser muy cuidadoso y respetar esa altura libre de la columna. A esto es a lo que me refiero. Cuando yo restrinjo la columna solo a lo largo de parte de su altura y luego dejo una fracción de la columna libre, en este caso por la presencia de una ventana, entonces lo que estoy haciendo efectivamente es reduciendo de manera dramática el denominador aquí y creando una demanda de corte mucho más alta de la que yo esperaría si yo hubiera dejado la columna libre para moverse en la dirección lateral o transversal a lo largo de su altura total. Ok, entonces esto me da una fuerza de 400 y pico de kips. Hablar de cortante en términos de fuerza sería o es tan difícil como hablar de la resistencia de una barra en términos de fuerza. Es mucho más sensato hablar de cortante en términos de esfuerzo, de igual manera que hablamos de la resistencia de barras en términos de esfuerzo. Por eso dividimos aquí por el producto BD. B es el ancho de la sección, 30 pulgadas. D es la altura efectiva de la sección o profundidad efectiva de la sección, 27 pulgadas. Eso me da 7 veces más o menos raíz de F'C. Esto también es algo convencional. Normalizar los esfuerzos de corte con respecto a raíz de F'C. Aquí uno querría que este valor no excediera 6 o 7 veces raíz de F'C. Aquí estamos al límite básicamente de lo que nos puede dar esta columna. Es mucho más deseable tener esfuerzos de corte más bajo. El problema que tendríamos aquí es que para reducir los esfuerzos de corte tendríamos que probablemente reducir el tamaño de las columnas y eso nos llevaría a derivas más altas, lo cual nos va a causar otras dificultades. Entonces vamos a tener por ahora, por lo menos para discutir números, vamos a tener que quedarnos aquí con un cortante relativamente alto. La cuantía de acero transversal que escogí de 0.9% acá arriba me da una resistencia de corte en términos de esfuerzo básicamente igual a la demanda de corte. Ya hablaremos en más detalle de diseño para corte cuando lleguemos a esa sección en un par de semanas. Por ahora lo único que nos interesa es calcular demanda de deriva y quedamos que esto era un factor que afecta a la demanda de deriva. Si se preguntan de dónde viene esta expresión, esa expresión no viene sino de una expresión que tal vez les parezca un poco más familiar, en la que he tomado la resistencia a corte que se le atribuye al acero transversal y la he dividido por BD. En la expresión normal que se encuentra en la mayoría de códigos, lo que se hace es que se toma el área de acero transversal que cruza la grieta de corte, que aquí estoy llamando AW, se multiplica por FY y se multiplica luego eso por D sobre S. Y de nuevo estoy dividiendo todo por B y D. Esto es esto. Si uno hace un poquito de álgebra. Por último, necesito calcular lo que se llama usualmente la relación de aspecto, que es la razón de la distancia de la cara superior de la viga o de la junta al punto de inflexión. Eso se llama A usualmente, dividido por D. Esa es la relación de aspecto. A, si asumo que el punto de inflexión está a media altura, entonces sería la altura libre sobre 2. Y de ella lo definí como 27 pulgadas, eso me da una relación de aspecto de 2. Se aplicó mi método para calcular capacidad de deriva, obtengo una capacidad de deriva de 2%. Si ustedes revisan sus notas, van a ver que para este pórtico de 7 pisos, yo calculé antes una
demanda de deriva de 2.3%. De hecho, yo tengo eso ya aquí en la memoria de mi hoja de cálculo. Entonces puedo decir que eso lo tengo que comparar con una demanda de deriva de 2.3%. La capacidad resulta ser un poquito más baja que la demanda. ¿Me debería preocupar eso? Me debería preocupar tal vez más que las derivas sean de este orden de magnitud, porque como dijimos antes, cuando uno llega a una deriva de piso de este orden de magnitud, los acabados van a estar en muy mal estado, las particiones si son frágiles, por ejemplo, particiones hechas con tabiquería o mampostería de ladrillo cocido, van a estar en muy mal estado. Eso me preocuparía a mí más y eso me llevaría ya de por sí a tratar de bajar esta deriva mucho más. Sin embargo, si yo quisiera sacarle punta a mi lápiz, por decirlo así, yo recordaría que, o podría recordar que esta demanda de deriva la calculé para un módulo de elasticidad del hormigón de 3600 KSI, para F'C de 6000, que es lo que estoy usando ahora, PSI, ese es más alto. Hace un momento asumí que era de 4000. De hecho, podría justificar incluso hasta 4500 KSI. Entonces, para no entrar en ese tipo de detalles, simplemente vamos a decir que para C de 4000, para ser consistente con lo que asumí hace un momento, la demanda de deriva sería menor. Y va a ser menor en proporción inversa a la raíz cuadrada de el módulo de elasticidad. ¿Por qué? Porque la deriva es proporcional al período y el período es inversamente proporcional a la raíz de la rigidez. Entonces, para ponerlo en plata blanca o en términos más concretos, yo solo tengo que hacer esto. No tengo que volver a hacer análisis modales ni nada de eso para recalcular mi demanda de deriva. Y veo que ya la demanda y la capacidad están muy cercanas la una a la otra. Ya eso sería una diferencia tolerable. De nuevo, yo podría fácilmente justificar aquí usar 4500 KSI. No lo voy a hacer por dos razones. Primero, para no cambiar los números que generé hace un momento. Y segundo, para que quede claro de que esto no es ni mucho menos una ley de la naturaleza, es un estimativo. Y que, de nuevo, a mí me preocuparía más el estado de los contenidos de la estructura para este tipo de deriva. Ya eso sería razón suficiente para rigidizar la estructura. Si yo hiciera las columnas más grandes, y voy a dejar que ustedes investiguen eso por su cuenta, van a ver que esto va a tender incluso a decrecer. Una manera mucho más eficiente de crear más diferencia entre esto y esto sería introducir muros, porque como vieron en la presentación de la semana pasada, cuando uno introduce muros, las derivas van a ser mucho menores al 2%. Entonces esa sería una solución más pragmática. Por ahora, digamos que para concluir, esto sería una solución relativamente razonable en la cual lo que estaríamos sugiriendo es que se usen estribos del número 4 con 4 ramas y con un espaciamiento de 3 pulgadas. Y estaríamos resolviendo usar hormigón de 6000 PSI. Eso nos ayudó a bajar un poquito la deriva y nos ayudó también a alejarnos del punto de falla balanceada en el diagrama de interacción. Con estas dos acciones de poner acero transversal robusto y de tratar de alejarnos de la falla balanceada haciendo el hormigón más fuerte, con esas dos acciones estaríamos mejorando
la probabilidad de supervivencia del marco ante unas derivas tan altas como las que estamos estimando. De eso se trata el proceso de diseño por desplazamiento, tratar de que esto que estoy resaltando aquí sea en lo posible menor que esto que estoy resaltando aquí. Esto es conservador por muchas razones, pero para no alargar mucho más el video, voy a dejar las cosas aquí.